Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, el mensaje le he puesto por título El Magnífico. Amén, El Magnífico. Y está basado, hermano, vamos a ver si esto me funciona. Sí, se llama El Magnífico, hermanos. Y está basado en el Evangelio de Lucas. Me están recibiendo, hermano, me están escuchando. Que Dios le habla a través de esta palabra, hermanos. Y está basado, me están escuchando, hermanos, díganme Amén, algo. amén. Y está basado en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios, hermanos. Este pasaje es muy bonito, hermanos. Todo esto está en la Biblia. Amén. Dice así la palabra de Dios. Versículo 46 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, o sea, la humildad, la humillación de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Y se quedó María con su prima Elizabeth hasta que parió, como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bien, hermanos, repito, el título del mensaje se llama El Magnífico, hermanos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Magnífico, hermanos? Amén, amén. Bien, hermanos, el Antiguo Testamento, hermanos, si usted se lee el libro del profeta Malaquías, dice, termina con una maldición y termina con la palabra maldición, hermanos. Y esto es precioso, hermanos, a la Biblia, a quien la lea, o hermanos, y no puede uno endurecerse. La Biblia tiene un mensaje articulado. Esto es una de las razones, hermanos. Hay muchas razones por las cuales se puede demostrar que la Biblia es inspirada por Dios. Y uno de estas es el mensaje de unidad, el mensaje articulado que tiene la Biblia. El libro del profeta Malaquías, al final, usted se lee Malaquías capítulo 4, el versículo 10, versículo 6, perdón, dice, no sea que hiera la tierra con maldición. O sea, el Antiguo Testamento, el último profeta que predica es Malaquías, aunque la organización de los libros de los judíos es otra, pero igual son los mismos libros, no el mismo contenido, es Segunda de Crónicas, pero el último profeta que predicó Malaquías es un profeta post-exílico, es decir, que existió después del exilio, hermanos, del exilio de Israel en Babilonia, y ellos vinieron a la tierra y aparece a la tierra de Israel y aparece el profeta Malaquías, amén. Entonces, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición y termina con una maldición, pero el Nuevo Testamento en Mateo, bueno, el Nuevo Testamento comienza con todos estos evangelios, ¿verdad? Simplemente para mirar un poco la organización, ¿verdad? Y entender mejor las escrituras, porque eh, antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron algunas cartas de Pablo de primero. Y Santiago también está de primero antes que los evangelios.
Entonces, el Nuevo Testamento comienza con una bendición. Amén. Y esa bendición se llama el amor de Dios derramado hasta el extremo de enviar al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, a la tierra para hacerse hombre y para salvar al hombre. Hermanos, este es el mayor milagro del mundo. Jesús, hermanos, vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. El milagro de la salvación, hermanos, la encarnación de Cristo, así como hablaba José en días anteriores, no es reencarnación, eso no existe, hermanos. Es Cristo haciéndose carne, hermanos. Ese es el milagro más fascinante, hermanos, que yo puedo reflexionar de la Biblia. Amén. Entonces, este es la gran bendición, hermanos. Esta es la gran bendición con que comienza esta era en la cual estamos, hermanos, la era de la gracia. Amén. Entonces, qué más bendición que es, hermanos. Y me llama la atención, hermanos, que entre estos dos testamentos existe un tiempo de silencio que se llama, usted más adelante se enterará o ya se está enterando, se llama los 400 años de silencio entre los dos testamentos. Amén. Ese periodo intertestamentario, Dios no habló. El Espíritu Santo no habló a través de nadie. Lo último que habló Dios fue a través del profeta Malaquías. Amén. Y este periodo intertestamentario se le conoce como los 400 años de silencio. No habló Dios nada hasta la predicación de Juan el Bautista, un enviado de Dios, hermanos, y se iba a consumar, hermanos, a perfeccionar ese silencio cuando Cristo habla de parte del mismo cielo. Amén. Lo que hablaba Cristo era lo que hablaba Dios. Amén. Este tiempo de 400 años, hermanos, aún un poquito antes de estos 400 años estuvo el imperio persa dominado. Y ya para el tiempo de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, ya ahí estaba, hermanos, el imperio romano dominando. Ya no estaba el imperio persa, hermanos. De manera que estos tiempos, estos 400 años de silencio fue un tiempo característico de mucha guerra, de violencia y de luchas internas. Amén. Imagínense, hermanos, si a uno le ha desconsolado el tiempo de guerra, de violencia que ha vivido este país, hermanos, que uno recuerda, hermanos, que supuestamente se hizo la paz, hermanos. Supuestamente, hermanos. Ahora, ¿qué tal, hermanos? Ese periodo de siglos, guerra, conquista y guerra y conquista y guerra y guerra y guerra, violencia, hermanos. ¿Cómo ha debido estar el corazón del pueblo de Israel, de los que se vinieron de la cautividad? ¿Cómo ha debido estar ese pueblo, esa generación con una fe, hermano, con una gran desesperanza, hermanos, con un gran abatimiento, y su fe estaba con tendencia a la baja? Amén. Pero en medio de este panorama, quiero que preste atención, hermanos. ¿Me están recibiendo, hermanos? En medio de este panorama de desolación, de guerra, de luchas, de pugnas internas, hermanos, ellos, los judíos, hermanos, los judíos solamente tenían una esperanza. Ellos sabían, hermanos, que la única cosa que podía salvarlos como nación era la aparición del Mesías prometido. Aló, ¿cuántos me están recibiendo, hermano? Dígame un amén, algo, una carita feliz o triste, algo, pero diga algo, hermanos. La única seguridad, hermanos, la única seguridad que tenían los judíos era la esperanza prometida del Mesías, profetizada por los antiguos profetas. Amén. Y esa misma
condición de desesperanza, hermano. Yo veo esto inclusive a algo hasta parecido a lo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Cada vez la violencia es mayor. Cada vez, hermanos, la inmoralidad, la maldad es mayor. Cada vez, hermanos, o sea, uno dice, Dios mío, ven pronto. Creo que ha sido parte de mi oración en estos días, hermano. Por supuesto que Dios sabe cuándo, ¿verdad? Pero, hermano, ha sido ese anhelo de tanta maldad que hay en el mundo, tanta violencia, hermanos, tanta cosa mala, hermanos, que se gesta, hermano. Hoy me leí un artículo, si lo encuentro se lo envío, de un académico en los Estados Unidos de la Universidad de Yale, o Yale, no sé cómo se pronuncia. Hermanos, que decía bueno, yo digo que es un científico. Esas universidades, pues mayormente son o ateos o agnósticos. Pero decía este académico, hermanos, que lo que se viene después de la pandemia es, en aras de querer recuperar el tiempo perdido, eso era lo que manifestaba el académico, era que iba a haber una rampante inmoralidad sexual. Hermano, Dios mío, yo dije, este hombre es cristiano. Y bueno, no mencionaba cuestiones de su fe, pero decía tres cosas impresionantes, hermano. Decía que iba a haber después de la pandemia, una rampante inmoralidad sexual, hermanos. Dos, iba a haber un gasto, hermanos, desbordado de la parte económica, porque querían comprar, querían estar en lugares donde no habían estado por esta pandemia. Y lo que más me impactó que decía este hombre era que la parte religiosa, así lo describía el artículo, la parte religiosa iba a mermar después de pandemia, hermanos. Y estos cuadros, hermanos, por supuesto que no es nuevo lo que él se está diciendo. Vimos las inmundicias que hacían durante la pandemia. Bueno, estamos en pandemia, pero me refiero que cuando había esas restrictivas, hermanos, amén, demasiado restrictivas. Entonces, amados hermanos, hay un cuadro que el de nosotros es hasta parecido al momento previo del pueblo de Israel cuando esperaban al Mesías, hermanos, y de seguro que debería haber ese anhelo, hermanos, en cada corazón. Hay una corona, hermanos, que Dios va a dar, la corona de justicia, a los que esperan la venida de Cristo. Nuestra vida, hermanos, cristiana no puede ser la de un maniquí, esperando impávidamente a que termine el año y esa es nuestra mayor alegría. No, hermanos, nuestra mayor alegría, nuestra mayor expectación, nuestra mayor esperanza, hermano, es de que esto venga a ser arreglado por la segunda venida de Cristo. Antes la iglesia se va en el arrebatamiento, hermanos. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Así que creo que estamos en distintos siglos, pero el cuadro, hermanos, llénese, hermanos, hasta de desesperanza. No parece antagónico, pero llénese de desesperanza. Es decir, abúrrase de este sistema que está gobernado por Satanás y anhele con fervor la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Y fueron 400 años de silencio de Dios, callado. No hay registros, hermanos, de que Dios haya hablado, hermanos, a alguien. Seguramente Dios hablaría en sueños por allí, pero te hablo de la revelación escritural. No hay indicios, hermanos, de que Dios haya hablado, hermanos, en estos 400 años de silencio, hasta que estos 400 años de silencio llegaron a su fin mediante la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me llama también la atención, hermanos, que el hecho de que el Espíritu Santo está rascando la cabeza. El hecho de que el Espíritu Santo se haya quedado callado, hermano, y fíjense, es como si el Espíritu Santo hubiera tomado vuelo, hermanos, y no hubiera aterrizado en ningún aeropuerto por 400 años, y Dios se la pasó volando, hermano, mirando
a ver dónde aterrizaba para hablar nuevamente. Y fíjate que humanamente hubiéramos podido pensar, bueno, seguro que el Espíritu Santo va a hablar, va a aterrizar allá en las escuelas de los fariseos, en las escuelas de los saduceos, en las escuelas de los levitas, de esta gente estudiosa. Seguro alguien habrá dicho, bueno, el Mesías viene, pero estoy seguro, quizás lo habrán dicho de manera orgullosa, que se va a revelar primero a los maestros de la ley. Y sabes, una de las cosas que más me impresiona de Dios es que Él, siendo el alto, el sublime, el magnífico, el eterno, le ha placido revelarse a los humildes y a los que tiemblan a su palabra. Ahí está el mensaje, Amén. hermano. Este mensaje tiene que ver, y de hecho que así está en toda la Biblia, hermano. Coja cualquier libro, hermano, y Dios buscando corazones humildes que le crean y tiemblen a su palabra. Y si me dice Isaías 66:2 que Él habita en la altura de la santidad y que Él habita en el que y humilde de espíritu, el que tiembla su palabra, esto me está diciendo que esa es una constante de Dios, que este es un patrón de Dios de llegar a los corazones humildes. Ahora explicaré lo que es la humildad. Así que aquí, hermanos, tendrá que ser desalojado toda religión, hermanos. Tendrá que ser desalojado institutos bíblicos, seminarios, grandes universidades teológicas, hermanos, porque pareciera que quisieran ponerle a Dios una lupa, un telescopio, un microscopio, para poder, hermanos, descifrar a Dios. Y vemos que en estos 400 años, Dios le habla al padre de Juan el Bautista, Zacarías. Él era sacerdote, hermanos, pero Dios le habló a través de ellos, a través de un ángel, hermanos. Y aunque era sacerdote, hermanos, no veo, hermanos, por las cosas que allí se describen de los padres de Juan el Bautista, que ellos eran como encopetados, porque todo fariseo era encopetado, todo maestro de la ley era encopetado. Seguro que habían excepciones como Nicodemo, como José de Arimatea, como el mismo padre de Juan el Bautista. Así que estos padres de Juan el Bautista recibieron, hermanos, fueron los primeros en escuchar la voz de Dios, hermanos, a través del ángel Gabriel. Y luego, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, se posa sobre un hombre mal vestido. No digo que ahora para demostrar humildad tendremos que ser mal vestidos, no es ese el mensaje. Así que descartado. El Espíritu Santo se posa sobre un hombre mal vestido, mal afeitado, mal peinado, hermano. No creo que el lenguaje de Juan el Bautista haya sido delicado, hermano. No. Juan el Bautista no era de vestiduras delicadas, no era dedito parado, hermano. Él comía langosta, pero no en el restaurante La Langosta, sino que comía grillos grandes, langostas. Amén, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Dios mío, me gusta de todos los profetas, hermanos. Me gusta Juan el Bautista, hermano. Siempre me ha impactado su vida, hermano. El mensajero de Dios tiene que ser así, hermano. Los que se visten con vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. Y de eso, tristemente, se están llenando los púlpitos. Gente de buenos modales. Espero que me entienda bien, hermanos. No estamos hablando de ser ofensivos, groseros, vulgares, no. Pero, hermanos, a veces cuando uno predica la palabra, hermano, no crea que yo no he sufrido muchas veces al decir muchas cosas. Pero el púlpito no es para mostrar la finura del predicador o la elegancia o la última corbata de moda, hermano. Vea, el que vaya a ser mensajero real de Dios, hermanos, tiene que pagar el precio del desprecio,
hermanos, de la burla, del escarnio, hermanos, y tener desiertos. El hombre verdadero de Dios es de desiertos. Hoy, hermanos, yo no sé qué le está pasando a los predicadores de hoy en día, hermanos. Así que bueno, para no desviarme del tema, sigo con el tema. Este es el patrón de Dios. Gente dispuesta a recibir su palabra, gente que no sea oidor olvidadizo, hermanos, tan sencillo como eso, sencillo. Gente que le crea a la palabra de Dios, porque María le creyó la palabra de Dios. Amén, a través del ángel. Zacarías también era el mismo ángel, pero con actitudes diferentes. Cuando el ángel se reveló, se le mostró así, se le reveló a Zacarías, Zacarías lo único que dijo Zacarías es: ¿en qué conoceré esto si ya soy viejo? Como diciendo, Dios te manda un mensaje de fructificación y tú le pones límites a Dios porque según él Dios no podía hacer nada. Amén. Y conocía la historia de Sara, la historia de Abraham, la historia del Antiguo Testamento. Y él dice, yo soy viejo, ¿cómo va Dios a hacer eso? Es un problema de Dios, no un problema de él. Hermano, no creo que hubiera estado más viejo que Abraham. Y sabe, hermanos, que aquí hay una gran lección. Y una gran lección para nosotros. El ángel le dijo que se iba a quedar mudo y que iba a hablar después que naciera su hijo. Mira, la duda, no des lugar a la duda. La duda te deja mudo por un tiempo. Y no estamos hablando simplemente de algo vocálico, hermano. Te deja con algo interior que tú no puedes hablar. ¿Por qué? Porque la duda es un demonio que hay que desalojarlo. La duda no tiene lugar en el reino de Dios. O creemos o creemos. ¿Quién ha almorzado aquí con Cristo? ¿Quién ha visto a Cristo? ¿Quién vio a Cristo ayer? Todo esto es por la fe. Amén. Entonces, la actitud diferente de María fue diferente. Fíjate, Zacarías dijo esto, pero María dijo con asombro, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no me ha acostado con nadie, no, en mi mente, decía María, no puedo todavía entender lo que Dios quiere hacer. Y el ángel del hijo le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Qué bello, hermanos. Y eso, hermanos, se replica en la iglesia. El Espíritu Santo todavía viene cubriendo a la iglesia, posándose sobre la iglesia y dentro de la iglesia. Amén. Aquí lo que estaba en juego era la palabra de Dios. O la creían o no la creían. Es lo mismo que Dios hoy nos está enseñando. Y cuando María queda embarazada y a los 3 meses se entera de que la mamá de Juan el Bautista estaba embarazada de de Zacarías, pero estaba esperando y estaba en el 6º mes. Amén. Cuando María queda embarazada, ya Isabel le llevaba 6 meses. 6 meses, hermanos. Ahí está la historia en los capítulos anteriores, hermanos. Y el pasaje que aquí hablamos al iniciar el mensaje es una consecuencia de la visitación de María, su prima Isabel. Amén. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Nazaret, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura de su vientre saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Entonces, María, al ver tan semejante saludo que provenía del cielo, hermanos, dijo esta alabanza. En los versículos que acabamos de leer, hermanos, es una alabanza. Es lo que se llama, lo que nos enseñaron anterior y no tiene nada de malo decirlo así. No es algo para rezar, hermanos. Aquí vamos a ver unas verdades impresionantes, como el Magnificat. Magnificat. Termina en T. Si quiere alguien lo escribe allí, Mayra. Magnificat. Y
Esta palabra magnífica viene del latín engrandece. Sí, sí, como dice, como empieza aquí el versículo 46. En otras versiones está, alaba alma mía al Señor. Esta palabra alaba es magnificar a Dios, es engrandecer a Dios, termina en T. Es engrandecer a Dios, hermano, lo que María estaba haciendo, y es lo que nos enseña este pasaje. Por ella haberse dispuesto para Dios, es lo primero que hace, hermano. Que yo no sé, hermano, pero al preparar este mensaje yo dije, Dios mío, qué grandes lecciones, hermano, debemos aprender de María, y no tenemos que tener temor de hablar de María. Ahorita pondré los puntos sobre las íes, hermanos, así como hablamos de Moisés. Casi no se predica de María en la iglesia. A veces pastores evitan hablar de María. ¿Por qué cuando hablamos de Moisés no hacemos lo mismo? Si María es un personaje bíblico, cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Isaac, de Jacob, de David, de Sansón, de Goliat, de un personaje bíblico. Así que no le tengamos miedo, hermano, de María en bíblicamente, amén, como hoy lo vamos a hacer. Entonces, hermano, hay una serie de enseñanzas, que nos enseña el Magnífica. Primero, hermanos, el corazón agradecido en el versículo 46 engrandece a Dios, magnifica a Dios, lo alaba, y el que alaba es, hermanos, demuestra que tiene un corazón agradecido. Amén. Amén. En vez de quejarte, hermanos, cuando te levantes, hermano, dale gracias a Dios. Creo que es una de mis mayores oraciones, hermanos. Dale gracias a Dios cuando abro las cortinas o me levanto en la madrugada. Hermano, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. El salmista dice, entren por sus puertas con acción de gracia. Si tienes el problema más grande, no te quejes. Dale gracias a Dios. Dios tiene cuidado de ti. Digamos, ya estamos saliendo de este coronavirus. Sí, sabemos que hay repuntes y eso, pero hermano, yo creo que nunca en la historia se había descubierto una vacuna en, no sé, en 8 o 9 meses. Una vacuna dura 10, 20, 30 años para ser descubierta. Hermanos, ahorita en semanas anteriores estuve viendo cuánto tiempo duraban las vacunas en ser descubiertas. 10, 20 o 30 años en ser descubiertas. Todavía el SIDA no tiene vacuna, hermano. Eso fue del año 80 y algo por allá que apareció el SIDA. Son casi ya 20 años y no se ha descubierto una vacuna contra el SIDA. Entonces, amados hermanos, vea, desarrolle un corazón agradecido, hermano. Demuestre una alegría profunda, hermanos, por lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho, hermanos, cosas grandes con nosotros. Nos ha extendido la vida. Si eso nos parece poco, hermanos, entonces apaguemos la luz y vámonos. Gracias a Dios, a los que nos dio coronavirus, ahí estamos firmes. Ahí está una María que no sé, no le ha dado coronavirus. Una amiga muy cercana se contagió, su familia, y ella está ahí sana, hermano. Así que Dios la siga guardando también. No importa si le da mañana o pasado y que no le dé, bueno, no es que lo desee, sino que Dios la ha guardado de manera especial. Amén. Aquí hay una profunda, hermano, un corazón agradecido, hermanos, con Dios. Amén. Lo primero que nos enseña, versículo 46. Lo segundo, hermanos, esto sí es explota cerebros, hermanos. Lo segundo que nos enseña el Magnífica es versículo 47. Dice que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son palabras sencillas, hermano. O sea, la misma María reconoció que ella necesitaba un Salvador, de que Dios era su Salvador. ¿Cómo? Enviando a su Salvador a través de ella, del vientre de ella. Hermano, y sencillo. ¿Quién necesita un Salvador? Es porque esa persona es un pecador, hermanos. Así de sencillo. Todos, hermanos, absolutamente todos los seres humanos hemos pecado, como dice Romanos, y estamos destituidos, Romanos 3, de la gloria de Dios. El pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hermano, ese pecado fue imputado a nosotros, y ese pecado no se remedia sino con la presencia y la muerte de un Salvador. Amén.
De manera que aquí es refutado eso de que María es libre de mancha. O sea, eso es lo que se celebra el 8 de diciembre. No sé si usted sabe eso. Lo que se celebra el 8 de diciembre es que María fue concebida sin pecado. Cójame ese trompo en la uña. ¿Cómo pasa eso? Si los padres de María también estuvieron afectados por el pecado de Adán y Eva. ¿Quién se inventó eso? María dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Claro que ella fue llena de gracia. Ella fue llena de gracia, como nosotros, hermanos, hemos recibido la gracia de Dios, hermanos, para ser salvos. Por gracia somos salvos. Y ella recibió la gracia de Dios, hermano. Fíjate, sí, ahí mismo, en esas mismas palabras, está indicando la naturaleza pecadora de María, de sus padres y de todos los seres humanos en el mundo, hermano. Aquí no estamos rebajando a María. Esto, por supuesto, que tumba dogmas de religiones que quieren justificar un dogma para justificar sus creencias. Pero la Biblia es tan sencilla que no estamos rebajando, hermano, que María fue concebida virginalmente. Después, inclusive, se unió. Ahí lo dice Mateo, capítulo 1, versículo 17 y versículo 25. Dice José antes que se juntase con María. Esa palabra tiene una referencia conyugal. Amén. Y en el versículo 25 de Mateo 1 dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. O sea, José no tocó a María. Después, hermano, ¿qué pecado tiene que una pareja de esposos se junten? Amén. Entonces, lo segundo que nos enseña eso, hermano, es que todos hemos pecado y necesitamos un Salvador. María lo necesitó. Lo tercero, hermanos, que nos enseña este Magnificat, hermanos, es, y la misma María lo dice, hermanos, la Virgen María. La misma María lo dice, hermanos. Y es lo siguiente, versículo 48, dice lo que debíamos hacer con ella. Hermanos, y la Biblia es palabra de Dios. Versículo 48 dice que María se reconoce como una sierva. Era tal el grado de humillación de María que dice que Dios había mirado la bajeza, la humillación de su sierva. Pues desde ahora, he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Nada más. No hay que adorarla, no hay que hacerle novenas, no hay que rezarle, hermanos, esto, hermanos, sencillo. Esto no es un choque entre religiones, simplemente exaltar la palabra de Dios. Ella misma dice, me llamarán bienaventurada. Y de verdad, hermanos, que uno mira todo esto, cómo Dios eligió a María, hermanos, eso es algo bienaventurada, feliz, dichosa, gozosa en el Señor, hermanos. Y wow, yo no, María está en el cielo, eso no cabe la duda, hermano, pero no es para pedirle, no es para alabarla, hermano. Una mujer dijo una vez en el ministerio de Jesús, quería alabar a María y Jesús le puso en su lugar. Esta mujer le dijo, bienaventurado los pechos que mamaste. Y Jesucristo dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, hoy usted está siendo más bienaventurado por escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Y que la guarde, hermanos. Amén. ¿Qué nos enseña este Magnificat, este engrandecimiento de nuestra alma al Señor? Dice el versículo 49, hermanos, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Vea, hermano, vea, desde ya, hermano, no tiene que esperar ya que bote sus lagrimitas el 31. Vea, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros en el 2020. Amén. Porque Él es poderoso, santo es su nombre, Dios es santo, hermanos. Apártese, hermanos, del pecado. Apártese para Dios. Porque Dios aborrece, abomina el pecado, hermanos. El pecado es la mancha, hermanos, que se quita con la sangre de Cristo, hermano. Qué bueno. Dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Oye, ¿cómo no va a reconocer María si ella dijo, hágase en mí según tu palabra, según la voluntad de Dios?
¿Tú sabes qué es haberse quedado embarazada del Salvador del universo? Claro que después ella pagaría el precio de una espada atravesando sus corazones, hermanos. Así que, hermanos, Dios da y Dios quita, hermanos. Pero con todo, hermanos, tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. Amén. Y que sea, hermanos, lo primero que cuando nos levantemos, dele gracias a Dios. No diga, ay, mi madre, ay, me levanté tarde, ay, la alarma, ay, no sé qué más, ay. No, 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 Señor, gracias. Dele gracias a Dios, alábele. Lo que hizo María aquí fue engrandece, magnifica mi alma. Eso es alabanza, alabar a Dios. Por eso le puse a Jesús al mensaje el magnífico. Jesús es lo más grandioso que Dios nos ha dado, hermanos. Aló, hermanos, los veo callados hoy, deben estar comiendo sancocho, hermanos. La hermana Gloria a Dilia Dios. está viajando, hermano. Así que esto es bello, hermanos. Y dice, me ha hecho cosas, grandes cosas el poderoso. Amén. Santo es su nombre, qué bello. Versículo 50, hermano. Exalta María la misericordia de Dios. Ella dice que es de generación en generación de los que le temen. ¿Por qué María utiliza misericordia? ¿Sabe lo que es misericordia? Es un regalo que no merecemos. O sea, y aquí María estaba hablando de el Salvador, de Cristo. Y Cristo no lo merecemos, hermano. Amén. Por eso que ella habla de misericordia. Y si ella fue llena de gracia, misericordia, hermano, quiere decir que necesitaba de la salvación. Misericordia es regalo no merecido. Amén. Perdón, gracia. Misericordia es castigo, hermanos, que Dios no nos pone por su amor. Amén. Esa es misericordia. La gracia es el regalo de la salvación. Y misericordia es castigo que merecemos, pero que Dios lo retiene. Aló. ¿Sí? Está bien, o lo enredé más. Gracia es regalo no merecido. Y misericordia es que Dios te puede castigar y Dios nos podía castigar, pero dijo no, ahí les envió a mi hijo, crean en él y serán salvos de la ira venidera. Amén. Qué bonito, hermano. Pero me gusta esto, hermano, la misericordia es para los que le temen. El que no le teme a Dios no experimentará la misericordia de Dios. Hay mucho meme, bueno, no sé cómo llamarle a eso, mucho video, mucha imagen, muchas cosas que escribe la gente y apelando a la gracia, a la misericordia. Hermano, la misericordia no es para todo el mundo, es para los que tememos a Dios. Aló, hermanos, ahí está bien claro y pelado. Su misericordia de generación en generación a los que le temen. Así de sencillo. Amén. Versículo 50, hermanos, aquí está resaltada la misericordia, los que reciben a Cristo, hermanos, los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, Dios les extiende la misericordia. ¿La misericordia de qué, hermano? De ser librados de la condenación eterna. Ese es el castigo para el que no reciba a Cristo. Para que diga a alguien por allí que ahora todos somos hijos de Dios. No. No, la Biblia no enseña tal horror. Jesucristo nos hace, Dios nos hace sus hijos a través de Cristo. Amén. Así que nada podemos sin Dios, hermano. Nadie podrá ser salvo por las buenas obras. Nadie podrá ser salvo por su habilidad, hermanos. Esto, hermanos, es misericordia. Dios nos limpia con la sangre de Cristo, nos cubre. Ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y ahora Dios dice, ya no los voy a castigar. Hermanos, ¿ustedes creen que eso es puro amor de Dios, hermanos? Qué bello es Dios, hermanos. Esto es la misericordia de Dios. No tiene nada con hablar suavecito, no tiene nada con hablar así todo pechichón. La misericordia de Dios es el acto de Dios, de podernos Dios castigar. Y dice, no, ya no los voy a castigar. Acepten a mi hijo y no los castigaré.
No los condenaré, a eso que me refiero, ¿no? Porque Dios corrige, ¿no? Dios castiga porque nos ama y nos va perfeccionando. Así que, amados hermanos, tengamos la fe bíblica. La fe bíblica es mayor a la fe religiosa, a la fe sentimental que pulula en estos tiempos en la iglesia. Se les fue el audio, pastor. Bien, gracias. Bien, esto que viene es precioso, hermano, porque aquí habla de a quién se revela Dios, hermanos. Aquí habla quién se revela a Dios. Por eso usted va a ver a gente que progresa más en el evangelio que otros. Aquí está la clave. ¿Oyó? Porque es la gente más dispuesta a creer en la palabra de Dios. Es gente, hermano, como dice aquí literalmente, humilde. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de todos los humildes. Qué bonito, hermano. Esto me gusta. Dios exalta a los humildes. ¿Quiénes son los humildes, hermano? El que teme a Dios es humilde, hermano. No sé si me estás recibiendo, hermano. Los que se refugian en Dios, porque yo soy abogado, yo estudié contaduría, yo soy un gran empresario, pero Señor, estoy mal, perdóname, ayuda. Ese es un humilde. Humilde no tiene nada que ver con estar en una casa pobre, aunque mayormente se relaciona con eso y no está mal. Porque un rico que llegue a esta condición y diga, Señor, perdóname, y sea multimillonario y se convierta a Cristo, es un humilde. Aquí, como mucha gente, hermano, estos pasajes dan para locuras y mucha gente cree que Dios odia a los ricos. Otra gente, hermanos, cree, hermano, te hablo dentro de la teología, hermano, cree que Dios justifica la lucha de clases y nada más horrendo. Dios ama al rico y Dios ama al pobre, hermanos. Dios ama al de estrato medio. La salvación de Dios las ha provisto para el rico y para el pobre. El rico que rechaza a Cristo es un humilde. El pobre que rechaza es un orgulloso y se va por lo contrario. El pobre que recibe a Cristo es un humilde y el rico que rechaza a Cristo es un soberbio y se va para el infierno. No tiene nada que ver con estratos sociales. Esto tiene que ver, hermano, con que tiembles a la palabra de Dios, hermano. Dios se revela al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla su palabra. Por eso, hermanos, mientras más te humillas a la palabra, por eso es importante leerla. No solamente leerla por cumplir con el devocional, es que leyéndola Dios espera de que seas buena y Dios te va ablandando y Dios va abonando el corazón. No es para que nos llenemos de intelectualismo, sino para que obedezcamos a la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios que está ahí escrita tiene la misma validez de la palabra del ángel Gabriel que se le reveló a María y de las palabras que enseñó Cristo hace 2000 años en persona. Esa palabra que hoy tenemos en estas impresas, en estas tintas, tiene, amados hermanos, la misma validez que los ejemplos que les acabo de poner, amados hermanos. De manera que aquí lo que está en juego es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánta gente no rechaza la palabra? ¿Cuánta gente, hermanos, pudiéndose congregar, no lo hacen? En todo tiempo, no solamente porque estamos en la pandemia, amén, sino que prefieren, hermanos, relajarse, pensando que Dios toma vacaciones, y ahora en enero es que retoman allá después de las fiestas. Y no, amado hermano, eso no es temblar a la palabra de Dios. A los hambrientos, hermano, el hambre es de su presencia. A los hambrientos Dios los colma de bienes. No tanto los bienes materiales, hermano. Sáquese de eso.
Te hablo de bienes Amén. espirituales, su misericordia, su gracia, mayor entendimiento por las escrituras. Nuestro corazón, hermano, busque eso, hermano. Los devocionales, hermano, bueno, usted se organiza, pero hermano, te hablo del devocional en términos generales. A mí yo me desprendo de esos devocionales masticados. Nuestra vida llegar hasta el punto de que nuestro corazón se enternezca frente a la palabra de Dios y tiemble ante su palabra. Aló. Por eso Amén. dice que a los Gloria a hambrientos Dios. los colma de bienes. Solo el Señor Jesucristo. Al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado y se le ha dado a otro. Y dice, a los ricos los envió vacíos. Los ricos son los autosuficientes. Amén. Yo no necesito nada. Hay pobres orgullosos. Oiga, hermano, una vez conocí a alguien, hermano. Estaba soltero, viviendo pensionado y hermano, me dio tanto, le ayudaba, hermano, a una persona, habitante de la calle, pero hermano, que tú hablabas con él y se veía que tenía una familia que podía respaldarlo, hermano, y siempre iba a pedir, yo le daba comida, ropa y eso, hermano, y una vez le propuse, menos mal que no se lo compré, para que él se empezara a ganar la vida, le dije, ven acá, y si yo te regalo una caja de betún, y con todos, o sea, yo se lo iba a regalar equipado, betún, cepillo, todo, todo. ¿Y sabes qué me contestó este soberbio, hermano? Me dijo que él no se iba a humillar a hacer eso. O sea, y él estaba, allí era drogadicto, hermano, y estaba mirando. Hasta una vez me puso que fuera a su casa y intercediera con sus hermanos, y yo voy arriesgándome, no sé qué, mi hermano me esparachinó. No, no queremos nada de él, no sé qué más. Y eso es tiempo perdido. Bueno, no sé más de la vida. Por eso dijeron sus hermanos. Entonces, este hombre era un soberbio, hermano. ¿Cómo es que no le da pena ir a su casa a estar pidiendo? O sea, te hablo de la condición de él. Pero sí le daba vergüenza ganarse la vida decentemente, hermano, en caso de que fuera embolándose los zapatos. A esa gente Dios la despide. Hermanos, humillémonos a la palabra de Dios. A los hambrientos Dios los colma de bienes y a los ricos envía vacío. Socorrió, ahí ponga su nombre, Dios nos socorre. Cuando viene, hermano, Dios nos socorre. Acordándose de la misericordia, hermanos, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el magnífico? Engrandezcamos a Dios, hermano. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo, hermano. ¿Quién más, hermano? Oh, Dios mío, vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a engrandecer a Cristo, hermano, a ser humildes y a temblar a su palabra. Amén.